Capítulo 14. La decisión de Shinobu, el entrenamiento infernal de Gyome y el pilar de la roca, parte 3. El silencio inundaba el claro del bosque en el que Gyome, el pilar de la roca y Chris, el pilar carmesí se encontraban. Los únicos sonidos audibles se podían contar con los dedos de una mano. Siendo el sonido de las ascuas del fuego que surgía del carbón que estaba bajo los pies del pilar de la roca, o el viento que avivaba esas llamas. La causa de ese silencio fueron las palabras que salieron de la boca de Gyomei, quien acababa de darle una más que importante noticia al pilar pelirrojo. Chris, ¿a qué te refieres? No puedo usar mis posturas de otra forma o acabaría peor. Comentó con un tono cansado mientras se mantenía tirado en el suelo, por causa del entumecimiento que surgió por culpa de las consecuencias de usar el aliento solar más allá de lo que podía soportar. Gyomei. Me has entendido mal, no estoy diciendo que tu manera de usar tus posturas sea completamente incorrecta, pero la manera de ejecutar tus posturas no es del todo compatible con tu aliento. Aclaró mientras daba un paso fuera del área en llamas, ganando aún más la atención del pelirrojo, quien ahora estaba más confundido que antes. Pero sin poder hacer nada, el pelirrojo se mantuvo tirado en el suelo, observando cómo el pilar pelinegro se colocaba su arma sobre su espalda mientras caminaba en su dirección. Gyomei una vez estuvo al frente de Chris, lo ayudó a sentarse en el suelo, pero al no poder mover su cuerpo adecuadamente, el pelinegro hizo que el pelirrojo apoyara su espalda sobre un árbol para que no pudiera caerse de vuelta. Chris, ¿quieres decir que debo ejecutar mis posturas de manera diferente? Pero apenas encontré esta manera de usarlas gracias a Sakonji Urokodaki. Cuestionó mientras explicaba su situación, pero Gyomei por su cuenta no respondió al momento, sino que es de camino hacia donde estaba la Nichirin del pelirrojo. La cual acabó clavada en el suelo a bastante distancia de su propietario, a causa del último golpe que recibió por parte de Gyomei en el entrenamiento. Gyomei. Sakonji Urokodaki. Hacía años que no escuchaba ese nombre, ahora entiendo por qué tus movimientos son tan fluidos. Comentó con calma mientras agarraba la Nichirin del pelirrojo, para seguidamente voltear de vuelta a Chris para poder caminar de regreso junto a este. Chris, ¿lo conoces? Preguntó curioso al desconocer el dato que acababa de recibir del pelinegro, quien asintió brevemente mientras quedaba nuevamente al frente del pelirrojo. Dejando sobre el césped y al frente del pelirrojo su Nichirin para que la pudiera recoger más tarde, de igual manera Gyomei se sentó en el suelo quedando cara a cara con el pilar carmesí. Gyomei. Antes de que me nombraran como un pilar, escuché de él, por causas del destino pude cruzar palabras con él unos días antes de que renunciara a su título como pilar. Empezó a narrar un poco de su historia y el cómo conoció al anterior pilar del agua, pero con solo las primeras palabras de Gyomei este mismo ya mostraba un gran respeto hacia el antiguo pilar del agua. Gyomei. Puedo decir con certeza que con solo escucharle hablar sabía que estaba hablando con un veterano y alguien muy sabio. Explicó su experiencia al hablar directamente con Urokodaki, y por cómo lo estaba narrando el pelinegro pareció ser una experiencia única para él. Gyomei. Sakonji Urokodaki siempre fue una persona serena, que era capaz de enseñarle una lección a cualquiera que se lo mereciera, sin dudas fue un gran pilar. Terminó de hablar dando así por finalizada su charla, terminando con su opinión hacia el antiguo pilar del agua, siendo realmente positiva. Chris por su lado no pudo evitar sorprenderse un poco por el gran respeto que tenía Gyomei hacia Urokodaki, algo que el pelirrojo desconocía por completo. Gyomei. Pero esos movimientos que Sakonji Urokodaki te enseño son tu mayor problema. Aclaró con un poco más de detalles la razón por la que las posturas del pelirrojo no se ejecutaban del todo bien, pero la falta de información que aún estaba dejando al aire el pelinegro confundían al pelirrojo. Chris. Pero Uro, intento cuestionar las palabras del pelinegro, pero antes de poder hacerlo Gyomei alzó la palma de su mano en el aire, deteniendo al pelirrojo a media frase. Gyomei. Permíteme terminar, después podrás hablar. Pidió con calma mientras que Chris, al escuchar a su compañero, asintió como pudo ya que aún no podía mover su cuerpo correctamente, esperando así el siguiente comentario de su compañero. Gyomei. Tus posturas son algo especiales, cuentan con un gran poder y los movimientos que te enseño Sakonji Urokodaki me parecen correctos para que puedas iniciar tu postura correctamente.
Comento el funcionamiento de las posturas del pelirrojo, y con solo las primeras palabras del pelinegro este mismo ya dejaban claro que los movimientos de Urokodaki no eran del todo negativos. Gyomei. Pero ahí mismo también recae tu problema, como dije antes, tus posturas son muy poderosas y la fluidez de un usuario del aliento de agua te beneficia, pero también te perjudica. Explico con un poco más de profundidad los movimientos del pelirrojo, el cual continuaba escuchando atentamente ya que aún no entendía del todo las palabras del pelinegro. Gyomei. He sido capaz de notarlo cuando chocaste tu Nichirin con mi hacha, la fluidez que utilizas continuamente obliga a tus posturas a reducir su fuerza al final, supongo que ya serás consciente de dónde acaba esa fuerza que no logras expulsar. Revelo la causa principal del problema que tenía el pelirrojo a la hora de usar sus posturas, sorprendiendo mucho al pelirrojo ya que la causa de su falta de progreso no era de sus posturas sino de él mismo. Chris. Termina en mi cuerpo, por eso siempre acabo así. Respondió aún sorprendido por toda la información que acababa de recibir, ya que después de todo había encontrado la razón por la que no logro mejorar su aliento los últimos meses. Gyomei. Eso es correcto, tu cuerpo absorbe esa fuerza que sobra, puede que al usar esos movimientos que te enseño Sakonji Urokodaki te ayudaran a usar más posturas de tu aliento gracias a que pierde algo de fuerza por el camino y amortigua el daño. Termino de explicar toda información del por qué el pelirrojo contaba con posturas limitadas, y sobre todo el por qué los movimientos fluidos le permitían usar más posturas. Chris. Entonces el problema no son los movimientos, sino que es la fuerza que no uso cuando finalizo mis posturas. Comento la solución final que debía hacer para poder mejorar el uso de su aliento y posturas, ganando así una pequeña sonrisa del pilar de la roca. Gyomei. Así es, si logras ejecutar tu postura de manera exacta podrás romper ese limitante que posees, y así podrás usar tus posturas sin la consecuencia de que tu cuerpo se paralice. Anuncio lo cual realmente motivó de gran manera al pelirrojo, pero esa emoción que sentía el pelirrojo fue notada de sobre por el pelinegro. Por lo que sin esperar un solo segundo Gyomei se levantó de su lugar quedando de pie al frente de Chris, el cual ahora lo observó curioso. Gyomei. ¿Estás listo para continuar? Porque aún debemos terminar el último paso de tu entrenamiento. Preguntó con una sonrisa, lo cual fue respondido con otra por parte del pelirrojo, quien ya recuperado y a la vez motivado se levantó de su lugar recogiendo su Nichirin de paso. Chris. Estoy listo. Respondió con determinación y así sin esperar más tiempo Gyomei caminó hacia el área de fuego, regresando a la zona central mientras que el pelirrojo por su lado se tomó unos segundos para poder centrarse. Ya que aunque al pelirrojo le encantaba la adrenalina que desprendía la emoción que sentía, debía mantenerse centrado ya que algún movimiento imprudente sería castigado por el pelinegro. Chris logró reducir esa emoción lo suficiente para que no se apoderara de él en medio de la batalla, de un rápido y silencioso salto Chris entró en el área de pelea. Tomando la ventaja aérea para ir directo en caída a por el pelinegro, el cual por su lado no tardó en escuchar al pelirrojo descendiendo hacia él. Por lo que con una mirada neutral lanzó la bola de pinchos que fue seguida por la cadena, la cual pelirrojo logró desviar sin problema usando su Nichirin. Pero de igual manera tono como ahora las cadenas ahora lo estaban rodeando, y tal como había preparado el pelinegro con anterioridad. Rápidamente atrajo sus cadenas con un firme agarre haciendo que todas las cadenas que rodeaban a pelirrojo se empezaran a cerrar en su dirección. El cual si no hacía algo avárida enredado y a merced de su contrincante. Chris. Aliento solar, tercera postura, espejo carmesí sofocante. Pensó y lanzó su postura la cual consistía en 2 cortes defensivos que el pelirrojo usó para desviar las cadenas con algo de fuerza, haciendo que estas mismas pasaran por encima del pilar de la roca ya acabaran en el extremo opuesto de la pelea. Y por la poca distancia que ahora separaba a ambos pilares, las cadenas no eran una opción de apoyo a la cual ahora podía recurrir el pilar de la roca. Haciendo que este mismo prepara su hacha para bloquear la siguiente postura del pilar carmesí. Chris. Aliento solar, quinta postura, rueda de fuego. Pensó mientras empezaba a ejecutar su postura, por lo que Gyomei a sentir el corte inminente lanzó un corte con su hacha de frente, pero lo que no se esperó es que la postura del pelirrojo no funcionó como pensaba. Chris al ver el corte apoyó uno de sus pies sobre el hacha del pilar con ayuda de su haki para no salir cortado, ya que aunque rompía la regla de no poder usar haki de armadura en sus pies.
Esa se aplicaba al suelo de carbón, y como actualmente no estaba pisándolo la regla se rompía por sí sola, así que ya completamente listo para hacer su postura. Chris presionó con más fuerza su pie sobre el hacha de su compañero, para seguidamente obligarlo a bajarla un poco pero suficiente, mientras que el pelirrojo hizo una voltereta en el aire, alcanzando la espalda del pilar de la roca al mismo tiempo que hacía un corte descendente y por la rotación en forma de rueda, que por el ángulo parecía que iba directo a la espalda de Guillaume. Ese movimiento fue imprevisto, pero insuficiente. Respondió mientras alzaba su brazo al aire, haciendo que las cadenas que se encontraban detrás suya ascendieran y le protegieran del corte, haciendo que la postura del pelirrojo impactara con las cadenas. Chris. Supuse que no será tan sencillo. Rió mientras recogía su Nichirin para seguidamente apoyar sus pies contra la espalda del pilar de la roca, flexionando así sus piernas de manera horizontal sobre la espalda del pelinegro, alejándose de este mismo de un salto. Como era de esperarse, los pies del pelirrojo no tardaron en entrar en contacto con el fuego y el carbón en llamas, ganando un pequeño quijo del joven pilar, pero este mismo empezó a caminar por el carbón haciendo oídos sordos del dolor. Mientras que Guillaume por su lado recuperó su postura, haciendo que su cadena volviera al frente, para seguidamente voltear su mirada hacia el pelirrojo que aunque no lo podía ver por su ceguera, se encargó de mantener sus oídos agudizados. Chris. Veo que tenías razón con mis movimientos a la hora de ejecutar mis posturas, aunque aún no es perfecto, puedo sentir que de esta manera ahora puedo usar hasta más de 20 posturas sin miedo. Comentó con una sonrisa mientras se ponía en pose de pelea por el gran progreso que acababa de alcanzar gracias a la explicación de su compañero, pero aún le quedaba camino para poder perfeccionar ese conocimiento que acababa de adquirir. Pero ahora el pelirrojo, aún por la diferencia de poder entre él y su compañero, estaba más que dispuesto a seguir peleando para intentar ganar. Y por lo tanto ambos pilares continuaron el resto de ese mismo día peleando el uno contra el otro. En ese transcurso de tiempo Chris no era capaz de recordar las veces en las que Guillaume lo sacó fuera del área de fuego durante el entrenamiento. Ya sea por un descuido o por la superioridad del pelinegro, quien por el tiempo peleando contra el pelirrojo, cada vez era capaz de adaptarse más y más al estilo de pelea de su compañero, haciendo que la balanza se desequilibrara aún más, ya que el pelirrojo se estaba quedando cada vez más sin oportunidades para atacar. Por lo que actualmente la noche ya había caído, lo único que alumbraba a ambos pilares era el fuego del área en el que estaban peleando. De igual manera, por el tiempo en ese lugar y la alta temperatura, hacía que el pelirrojo no para de sudar continuamente. Y si encima le sumamos el esfuerzo que estaba llevando a cabo con su cuerpo después de haber usado más de 17 posturas en las últimas 2 horas. Apenas el pelirrojo era capaz de mantener su postura de combate lo suficiente como para no caer de rodillas al carbón, siendo el menor de sus problemas el fuego que continuamente estaba tocando sus pies mientras caminaba por el área. Guillaume. Es suficiente por hoy, a este ritmo de desmayarás a causa del calor. Informó mientras deshacía su postura de combate al mismo tiempo que ganaba un asentimiento del pelirrojo, quien salió del área de fuego en silencio. Aunque Chris no pudo negar una cosa al tocar el césped, y ese era el terreno templado en temperatura, que sin duda era un alivio para el pelirrojo. Después de todo llevaba pisando carbón en llamas en las últimas horas. Mientras que el pelirrojo disfrutaba con sus pies el cambio de temperatura, al mismo tiempo que recogía su Aori de la rama del árbol en la que estaba colgado previamente. Guillaume por su cuenta caminó a un lado de Chris para recoger sus chanclas, poniéndoselas de vuelta con su clásico semblante calmado. Mientras que el pelirrojo se terminaba de poner su Aori para seguidamente pasar a su calzado. Guillaume. Deberías darte un baño con agua caliente antes de cenar, aliviará tu cuerpo y te ayudará a descansar. Aconsejó el pelinegro con su tono calmado mientras colocaba sus manos en forma de rezo como era costumbre para el pilar. El pelirrojo por su rostro no parecía dispuesto a seguir el consejo. Chris. Sinceramente ahora mismo lo último que quiero es meterme en agua caliente, preferiría 1000 veces bañarme con agua fría. Respondió con algo de recelo hacia la idea de meterse en otro lugar donde la temperatura era elevada, ya que aunque se tratara de agua el pelirrojo ya tenía suficiente calor como para soportar aún más, aunque significara que podría relajarse. Guillaume.
Entonces deberías ir al río donde entrenaste ayer. Si sigues el agua verás dos desvíos, sigue el de la derecha y te llevará a un estanque en la montaña, está un poco lejos, pero merecerá el esfuerzo. Aconsejo y indico las direcciones que debería seguir el pelirrojo para encontrar el lugar perfecto para relajarse, pero esa misma respuesta atrajo un poco la curiosidad del joven Pilar. Chris. Supongo que sabes de ese estanque porque llevas viviendo bastante tiempo en esta montaña, pero ¿cómo sabes también dónde está? Preguntó curioso ya que el pelinegro después de todo le había dado perfectas indicaciones para que no se perdiera, algo que solo se podía dar si había ido a ese mismo lugar varias veces. Guillaume. Los días de verano son muy calurosos y el agua fría ayuda después de levantar peso bajo el carbón, el estanque está algo lejos y nadie camina por esa zona de la montaña, es un lugar perfecto para estar a solas y pensar. Explicó su experiencia en ese estanque, indicando que hasta el propio Pilar de la Roca podía acabar cansado de semejante calor después de todo. Chris. Ya veo, entonces seguiré tus indicaciones, regresaré a la finca en una hora. Informó mientras se terminaba de ajustar su calzado listo para irse, mientras que Guillaume solo asintió al comentario del pelirrojo. Y así ambos pilares se separaron yendo cada uno por su lado, el pelirrojo por su cuenta solo siguió las indicaciones del pelinegro, por lo que cuando llegó al río donde se encontraba la cascada, notó que ya no había nadie entrenando, pero al no ser la fuente del interés del pelirrojo este mismo solo lo ignoró y empezó a seguir el río montaña abajo por unos minutos. Y tal como indicó el Pilar de la Roca el río tomó dos desvíos, uno para la izquierda que iba al pueblo que estaba en la falda de la montaña, y la derecha siendo el camino que tenía que seguir el pelirrojo. Por lo que sin esperar mucho más, Chris empezó a caminar por la orilla del río siguiendo el desvío de la derecha, lo que le tomó unos 3 minutos hasta que por fin el pelirrojo llegó a su destino. Aunque por poco el pelirrojo casi se cae al agua, ya que el desvío del río llevaba hasta una pequeña cascada al igual que un desnivel, el cual dejaba ver el estanque en la montaña que nombró Guillaume. Pero lo que confirmó esa suposición en el pelirrojo, fue cuando este mismo pudo divisar alrededor del estanque varios árboles de glicíneas. Y por lo tanto Chris al no tener el objetivo de detenerse no tardó en quitarse su aorí y uniforme, el cual dejó sobre unas rocas al igual que su nichirin. Entrando de seguido en el agua la cual tenía una temperatura algo baja, no tanto como la de la cascada ya que el estanque no estaba en un punto tan elevado de la montaña. Pero sí era algo fría, aunque después de haber entrenado en el fuego por horas hasta el punto de acabar fatigado, lo que no era sencillo lograr en un cazador de demonios. Pero si le sumábamos la alta temperatura, el esfuerzo de usar un aliento y postura, más el enfrentamiento contra un pilar, sí lo hacía agotador y de igual manera hacía que el agua ahora mismo para el pelirrojo tuviera una temperatura perfecta. Chris. Sin dudas necesitaba esto, y pensar que Maguana Met Togara seguía gritando Aji. Comentó completamente relajado empezando a hundirse en el agua, por lo que los últimos comentarios del pelirrojo fueron algo difíciles de entender al tener su boca bajo el agua. Así fue por casi 20 minutos, hasta que el pelirrojo pudo sentir una presencia acercándose, pero al ser capaz de reconocer la presencia el pelirrojo solo alzó su rostro para sacarlo del agua. Y así observar por dónde se estaba acercando la presencia, la cual se estaba acercando al mismo desnivel donde se encontraba la cascada. Una vez Chris pudo divisar al responsable de la presencia que reconoció, pudo observar el cabello rubio de Yamato lo que destacaba más bajo la luz de la luna. Pero por culpa de que la noche ya había caído completamente apenas se podía observar nada, y como consecuencia y a diferencia de Chris, Yamato fue víctima del desnivel que había resbalándose y cayendo al agua del estanque, el rubio no tardó en salir a la superficie del estanque ya que se hundió al haber caído de cara. Chris, deberías mirar mejor por dónde caminas. Avisó con un tono divertido por la escena que acababa de presenciar, ganando la mirada del rubio quien parecía adolorido. Yamato. Oruch, ¿y cómo iba a saber que había un desnivel aquí? Se quejó mientras se ponía de pie en el agua, el cual ahora cubría hasta la cintura del rubio, quien estaba empapado por haber caído al agua. Chris, ¿estás en una montaña, que te esperas que sea plana? Preguntó con una ceja levantada por la falta de atención y deducción de su compañero, el cual acababa de ser víctima de la montaña. Yamato. Ok, error mío, ¿y cómo puedes estar en el agua? Está helada.
Se quejó mientras salía del agua para luego sentarse sobre unas rocas empezando a quitarse la chaqueta de su uniforme con el objetivo de escurrir el agua de su ropa. Chris. Es lo que tiene haber estado entrenando por horas bajo el fuego, ahora mismo para mí este agua tiene una temperatura perfecta. Comento con un aliviado al estar bastante cómodo en el agua fría, siendo observado por el rubio quien tenía una cara póker por el comentario de su compañero. Chris. Por cierto, ¿cómo te encuentras? Antes casi acabas como una tortilla por culpa de los troncos, tienes suerte de que me diera cuenta. Pregunto con un tono curioso ya que por sí solo al pelirrojo le atraía la curiosidad que su compañero se hubiera despertado tan pronto, y más aún que estuviera en condiciones de poder caminar después de lo ocurrió. Al fin y al cabo estuvo haciendo presión en sus piernas por mucho tiempo sin darse cuenta. Yamato. En general me duele todo el cuerpo, pero eso no es una excusa para quedarme echado en una cama todo el día, tengo suficiente con que el señor Imeima me haya prohibido usar la concentración hasta nueva orden. Explico con tristeza mientras daba a entender el castigo que le había impuesto el pilar de la roca, mientras que de igual manera terminaba de escurrir todo el agua de la chaqueta de su uniforme. La cual ahora colgó en un árbol para que se terminara de secar. Yamato. ¿Y cómo ha ido tu entrenamiento? No me sorprendería escuchar que lo has completado. Pregunto ahora el rubio al pelirrojo, aunque Chris se tomó unos segundos para pensar ya que la respuesta podía ser algo larga y prefería resumirla. Chris. De hecho sí he terminado el segundo paso de mi entrenamiento, ahora estoy en el tercero y el último. Resumió de gran manera todo lo acontecido, evitando hablar en profundidad del segundo entrenamiento y su función, ya que era algo que Yomei debía contarle al rubio. De igual manera evitó hablar del su tercer entrenamiento, el progreso que había conseguido y en qué consistía este mismo. El rubio por su cuenta tal y como dijo previamente no se sorprendió al escuchar el progreso de su compañero, pero no podía evitar sentirse decepcionado de él mismo por quedarse atrás. Generando ahora un silencio entre cazador y pilar que duró unos minutos, en los cuales solo se escuchó como el rubio terminaba de escurrir el agua de sus pantalones, colgándolos de igual manera sobre el tronco. Pero aunque ahora el rubio solo contaba con su ropa interior, el frío de la brisa nocturna no fue un problema, después de todo el agua de la cascada donde entreno era mucho más baja y obligó a su cuerpo a acostumbrarse a temperaturas menores. El silencio aún así llegó a un punto en el que el pelirrojo ya se empezaba a cansar, y por lo tanto este recordó una cuestión que le había surgido en el último día y quería preguntarle al rubio. Chris. Oye Yamato, ¿puedo preguntarte algo? Propuso ganando nuevamente la atención del rubio quien asintió en silencio esperando la pregunta de su compañero con algo de curiosidad. Chris. ¿No me tienes miedo? Lanzó su pregunta mientras observaba al rubio, quien se confundió de gran manera por la extraña pregunta de su compañero, lo que se dejó ver en su rostro confundido. Yamato. ¿Por qué debería tenerte miedo? Devolvió la pregunta confundido y de igual manera respondiendo de manera indirecta con un no. El pelirrojo al escuchar la pregunta y la respuesta indirecta de su compañero solo volteó su mirada al frente cortando el contacto visual con Yamato. Chris. Normalmente los cazadores de demonios o los kakushis siempre muestran mucho respeto hacia los pilares, incluso algunos nos llegan a tener miedo. Comento cómo normalmente funcionaban las cosas cuando un pilar estaba al frente de un cazador de menor rango o un kakushi. Chris. Aunque normalmente no me importan las reacciones de personas ajenas a mi círculo de amigos o familiares, a veces llega a resultar incómodo. Explico ahora su punto de vista y la incomodidad que sentía por la diferencia de rango y el comportamiento de las personas hacia su persona. Algo lo cual pudo lograr imaginarse el rubio, llegando a la conclusión de igual manera que podía ser realmente incómodo ese trato especial y más aún cuando no estabas acostumbrado. Chris. Pero tú eres diferente, hablas conmigo con normalidad como si fuéramos compañeros del mismo rango o amigos y realmente es agradable, por eso te agradezco que seas así, sin duda has hecho que el tiempo en el que estoy aquí sea más agradable. Terminó de hablar mientras desviaba de vuelta su mirada hacia el rubio, quien quedó sorprendido por las palabras tan sinceras de su compañero y superior. Haciendo que de igual manera se le plasmara una sonrisa al rubio. Yamato. Vaya, no sabía que podías llegar a decir cosas tan cursis, me siento halagado.
Bromeó mientras se señalaba a sí mismo con un tono arrogante pero bromista al mismo tiempo, pero en respuesta el pelirrojo le echó un poco de agua al rubio, quien inmediatamente se quejó del frío. Yamato. ¿Por qué hiciste eso? Ya estaba casi seco. Se quejó mientras se levantaba de su lugar, aunque el pelirrojo solo soltó una risa por la reacción de su compañero. Chris. Ay, no lo sé, tú dime. Respondió con diversión mientras fingía no saber la razón de su acción, lo que solo hizo que el rubio mostrara nuevamente esa mirada de póker por el comentario de su compañero. Aunque no podía decir nada ya que era normal que el pelirrojo se vengara después de haberse burlado de su agradecimiento. Yamato. Bien tú ganas, pero no lo vuelvas a hacer o pillaré un resfriado. Respondió en rendición frente a su compañero mientras se volvía a sentar en el suelo, aunque el pelirrojo por su lado no pudo evitar dejar salir una risa. Chris. Jaja, está bien, aunque deberíamos irnos en cuanto tu uniforme se termine de secar. Aconsejó al no tener la intención de quedarse mucho tiempo más, ya que después de todo el pelirrojo debía madrugar para volver a entrenar con el Pilar de la Roca. Y tal como dijo Chris, después de unos 10 minutos más, los cuales fueron suficientes para que el uniforme de Yamato se secara, de igual manera el pelirrojo salió de agua para ponerse su uniforme, calzado, Nichirin y Aori. Estando ya completamente listo para irse al igual que el rubio, por lo que ambos cazadores emprendieron su camino de regreso a la finca del Pilar de la Roca. Chris. Por cierto, ¿por qué me estabas buscando? Preguntó intrigado, ya que después de todo el pelirrojo no había hecho la pregunta más obvia a su compañero, ya que suponía que lo estaba buscando al haber ido hasta el estanque. El cual tampoco pintaba que fuera una zona que cualquiera conocía, y por tanto Chris llegó a deducir que el rubio preguntó al pelinegro sobre su localización. Yamato. Quería hablar contigo antes de irme a dormir, pero al final la conversación duró más de lo que pensé. Explicó fingiendo cansancio, ya que después de todo lo que iba a ser una conversación momentánea, se convirtió en una más larga por culpa de haber caído en el estanque y haber estado obligado a que su uniforme se secara. Chris. Bueno, podía haber sido peor. Respondió con normalidad pero confundiendo al rubio, ya que este no podía llegar a una conclusión donde lo que le ocurrió podía haber llegado a una peor situación. Yamato. ¿En qué sentido? Preguntó curioso queriendo saber los posibles resultados, aunque el rubio se arrepentiría de haber preguntado eso mismo. Chris. Bueno, te podías haber roto la nuca, haberte torcido un novillo por caer en una parte poco profunda del estanque, o quizás, comentó varias variantes que podían haber ocurrido perfectamente si el estanque tuviera una forma diferente, o por haberse resbalado de peor manera. Dejando al rubio en shock por la respuesta tan siniestra y directa por parte del pelirrojo, haciendo que el rubio rápidamente detuviera a su compañero antes de que pudiera seguir. Yamato. No digas esas cosas con tanta calma, das miedo. Exclamó en una queja y ganando nuevamente una risa del pelirrojo por su reacción, aunque el rubio no podía negar que había obtenido la respuesta que buscaba. Chris. Jajaja, bueno, sigamos, ya estamos cerca. Rió divertido por la situación que se acababa de generar entre ambos cazadores, pero el rubio se mantuvo un poco apagado al darse cuenta que su compañero tenía razón. Haciéndose una nota mental para el futuro y así tener más cuidado con las noches en las montañas por miedo a que las palabras del pelirrojo se hicieran reales. Después de ese momento ambos cazadores siguieron su camino intercambiando alguna que otra palabra por medio, hasta que tuvieron que separarse y tomar rumbos diferentes. Ya que mientras Chris tenía que ir a la residencia del Pilar de la Roca donde estaba alojado estos días, Yamato tuvo que irse por otro camino. Después de todo había una cabaña algo pequeña en la que todos aquellos cazadores que iban a entrenar con el Pilar de la Roca podían alojarse. Contando con lo necesario para poder dormir lo suficientemente bien para que no tuvieran problemas los siguientes días, regresando con el pelirrojo. Este no tuvo que hacer nada fuera de lo normal, ya que una vez que regresó a la finca de Gyomei emprendió camino a su cuarto de regreso a su habitación. Una vez en la habitación, Chris pudo observar cómo ya habían preparado y ordenado el futón donde durmió la noche anterior, y el cual el pelirrojo dejó deshecho cuando se levantó y partió hacia su entrenamiento. El pelirrojo tampoco tuvo que pensar mucho en la variante de quien se encargó de arreglar la habitación donde dormía, ya que después de todo había kakushis encargados del mantenimiento de la residencia.
Por lo que con esa duda aclarada el pelirrojo se retiró su Nichirin de su cinturón, colocándola así sobre el soporte de katanas que había en la habitación. Al igual que su Aori, el cual dejó doblado a un lado de su futón para poder recogerlo al día siguiente sin problemas. Una vez Chris pudo aligerar su peso al liberarse de su Nichirin, este se sentó sobre el tatami. Aunque un ruido no tardó en hacerse presente en la habitación, siendo seguido por las manos del joven Pilar, el cual las posó sobre su estómago con una mueca de molestia. Chris. Oh genial, estaba tan inmerso en el entrenamiento que se me olvidó desayunar y comer. ¿Debería ir a pedir algo a la cocina? Pensó con cansancio mientras se recostaba sobre el tatami al darse cuenta de la falta de alimento por la que estaba pasando su cuerpo ahora mismo. Después de todo y tal como dijo el pelirrojo, este estuvo tan inmerso en su entrenamiento por culpa de la emoción que se le olvidó hasta comer. El pelirrojo de igual manera tampoco estaba dispuesto a recriminarle nada a Yomei por no avisarle, ya que después de todo el pelinegro por sus creencias podía llegar a seguir una dieta donde podía pasar varios días sin ingerir alimentos. Siendo algo relevante para el Pilar de la Roca, al menos diariamente. Pero de un segundo para el otro la puerta de la habitación en la que se encontraba el pelirrojo fue golpeada suavemente. De igual manera el pelirrojo notó la presencia que por su nivel parecía ser un Kakushi. Sin muchas ganas el joven Pilar se sentó en su lugar sin especial emoción como para levantarse del tatami, limitándose a darle paso al Kakushi con un «adelante». Haciendo que tal y como indicó el pelirrojo ese mismo Kakushi abriera la puerta al escuchar la señal. Kakushi. Buenas noches joven Kamado, si no hay ningún problema estoy aquí para servirle la cena. Informó con un tono educado y atrayendo la completa atención del pelirrojo, ya que al escuchar la palabra cena hizo que éste se emocionara de manera inconsciente. Y tal y como dijo el Kakushi, este entró en la habitación con una bandeja algo más grande que la de la noche anterior en sus manos. Posando esta misma sobre el suelo y quedando a la altura del joven Pilar gracias a unas patas extensibles que tenía de bandeja. Kakushi. El señor Imeima me pidió en persona que le sirviera era cantidad de comida mayor a la normal, según si usted no pudo desayunar o comer hoy. Comentó el problema en el que justamente estuvo pensándole pelirrojo previamente, quien ahora manteniendo su compostura asintió. Aunque internamente Chris estaba eternamente agradecido con Yomei y su amabilidad. Chris. Sí, siento las molestias que le habré causado. Se disculpó con algo de nervios ya que la comida que estaba sobre la bandeja perfectamente podía ser dividida entre 5 personas, y sin duda eso seguramente les atrajo algunos problemas a los Kakushi. Algo que de igual manera en parte hacía sentir un poco mal al joven Pilar, aunque el Kakushi al escuchar el comentario del joven Pilar solo negó con calma. Kakushi. No es una molestia, estamos para servir en todo lo que podamos, disfrute la cena, volveré más tarde para recoger los platos. Respondió y se despidió con formalidad al no querer retrasar más la cena de su superior, saliendo así de la habitación del pelirrojo. Chris por su lado al ver que el Kakushi se fue no esperó un solo segundo y empezó a comer toda la comida que le habían preparado. Siendo devorada por el pelirrojo en tan solo 20 minutos, sin duda alguna, y por el rostro del pelirrojo este quedó completamente aliviado por toda la comida que pudo comer en paz. Después de ese momento el Kakushi no tardó en regresar y llevarse consigo la bandeja junto a los platos y utensilios, de igual manera Chris no tardó en irse a la cama. Que a diferencia del día anterior esta vez se pudo ir 2 horas antes para tener el tiempo suficiente para descansar, e hizo bien ya que al día siguiente Yomei volvió a despertar al pelirrojo a la misma hora. Tal como fue la mañana anterior el pelinegro se adelantó al campo de entrenamiento, pero cuando Chris llegó al lugar una vez pudo terminar de prepararse notó un cambio. Por lo que sin tener la intención de retrasar su pregunta el pelirrojo fue directo donde estaba su compañero esperándolo a un lado del área de fuego. Yomei. ¿Estás listo? Hoy es tu último día de entrenamiento. Anunció con su clásica calma mientras rompía o separaba sus manos del rezo que estaba llevando a cabo, listo así para combatir con su compañero. Chris. Sí, pero ¿dónde está Yamato? No lo veo por ninguna parte. Preguntó extrañado al no notar al rubio en las cercanías ni los troncos que este mismo usaba para entrenar, pensando en la opción de que este fue reubicado. Yomei. El calor de estas llamas eran un problema para el joven Tsuki y tampoco podíamos permitirnos que pudiera ver tú aquí, me encargué de mover su entrenamiento hasta otro lugar, a partir de hoy será supervisado por el joven Genya.
Explico las razones y la atención que ahora el pelinegro tenía hacia el rubio después del accidente, siendo una de las causas de este y a palabras del Kakushi que lo examinó el calor de las llamas. Lo cual fue informado poco después de que Chris se fuera de la enfermería, y como de igual manera era el primer día desde su recuperación, era bueno tener a alguien que pudiera evitar que se pudieran torcer las cosas de vuelta. Pero como también dejó en claro Gyomei, el conocimiento del Aki del pelirrojo seguía siendo un secreto entre los pilares, Oyakata y pocas personas más, algo que debía seguir así a opinión del pelinegro. Chris. Ya veo, dame unos segundos para que me quite mi aori y mi calzado y podremos empezar. Pidió después de escuchar la respuesta de su compañero, el cual asintió para seguido quitarse sus sandalias y entrar así en el área de fuego. Chris por su lado colgó su aori sobre una rama, mientras que su calzado al igual que el día anterior lo dejó a pies del árbol, estando así completamente listo para empezar. Y como tal el pelirrojo no tardó en desenvainar su Nichirin para seguidamente entrar con rapidez en la zona en llamas, empezando como tal el entrenamiento mañanero. Pero este mismo no fue muy diferente al del día anterior, siendo bastante parecido en bastantes sentidos, ya que Chris seguía siendo humillado por su compañero en varias ocasiones. Ya que en las pocas ocasiones en las que el pelirrojo lograba hacer retroceder al menos un poco a su compañero, este mismo se las arreglaba para contraatacar. Algo que sin dudas complicaba al pelirrojo su tarea, siendo su mejor progreso 7 pasos, sin contar el del día anterior donde acabó inmovilizado después de usar la 13ª postura. Ya que cuando intentó usarla en otra ocasión Gyomei no le dio ni la más mínima oportunidad, no logrando ni cruzar el 5 paso de esa postura. Sin dudas el peligro de esa postura era conocimiento para el pelinegro, quien estaba dispuesto más de una vez a usar sus posturas, eso si al pelirrojo se le ocurría recurrir a esa postura. Siendo una opción completamente descartada por Chris, ya que requería mucho esfuerzo usarla aún con el progreso que había conseguido con la ejecución de sus posturas. El Aki fue otra opción en la que el pelirrojo pensó, pero lo máximo que podía lograr era anticiparse a algunos ataques de su compañero. El entrenamiento siguió hasta por 5 horas, llegando así a las 9 de la mañana, y por lo tanto después de un último choque donde el pelinegro obligó a retroceder al pelirrojo primero bajo su hacha. Lo que fue observado por el pelirrojo, quien lo imitó con una expresión extrañado, ya que después de bajar cada pilar su respectiva arma estos las enfundaron. Por el lado de Chris en la funda de su Nichirin, mientras que Gyomei la colocó sobre su espalda con ayuda de su cadena. Chris. ¿Por qué nos detenemos? Preguntó curioso mientras daba algunos pasos por el carbón para no quemarse directamente, al mismo tiempo que observaba a su compañero. Gyomei. Tomaremos un descanso para desayunar. Anunció mientras empezaba a caminar fuera del área de fuego, lo que fue de igual manera imitado por el pelirrojo, quien andó con normalidad ya que el fuego no le molestaba y dolía tanto como antes. Chris. Pensé que lo pasarías por alto, además puedo aguantar perfectamente hasta la hora de comer. Aseguró con calma y con confianza, sin observar al pelinegro su rostro, aunque cuando el pelirrojo sintió como la presencia del pelinegro se volvía más seria volteó para verlo. Observando cómo Gyomei ahora tenía una mirada seria dirigida a él, pero antes de poder decir nada el pelinegro se adelantó. Gyomei. Ayer descuidaste el desayuno y la comida, no puedo permitir que eso mismo vuelva a ocurrir o podría afectar al desarrollo de tu cuerpo. Respondió con seriedad, ya que después de todo, aunque el pelirrojo ya tenía una edad, la falta de alimento aún podía llegar a afectarle de manera negativa a su cuerpo al ser tan joven. Chris. Está bien, lo he entendido, no hay que saltarse las comidas. Corrigió rápidamente sus anteriores palabras, ya que el pelirrojo no quería lidiar con un Gyomei serio fuera de las horas de entrenamiento. El pelinegro, al escuchar las palabras de Chris, ahora más calmado, relajó su expresión mientras daba un asentimiento aceptando que su compañero había aprendido la lección. Gyomei. Me aseguré de que preparan comida suficiente para desayunar y comer más tarde, así podremos entrenar sin ningún problema. Informó mientras caminaba hacia un árbol que estaba caído, el cual parecía servir a modo de asiento, pero antes de hacer nada el pelinegro recogió de la parte trasera del árbol 2 cajas de bento que estaban envueltas en 2 pañuelos diferentes. Gyomei. Tomemos el desayuno con calma, ya tendremos tiempo para seguir entrenando más tarde. Comentó con su clásico tono calmado de vuelta mientras le extendía uno de los bentos al pelirrojo, quien lo tomó con una de sus manos.
Y así ambos pilares se sentaron sobre el tronco caído para empezar a desayunar plácidamente, generando así un pequeño silencio donde solo se podía escuchar las llamas del fuego o el batir de las hojas de los árboles gracias al viento. Sin dudas un ambiente bastante agradable que ambos pilares disfrutaban, siendo así algo que estos dos tenían en común ya que eran capaces de disfrutar la atmósfera que les entregaba la naturaleza. Gyomei desconocía que podía ser tan tranquilo. Comenzó la conversación el pelinegro mientras continuaba comiendo su bento, el pelirrojo por su lado mantuvo su mirada de igual manera al frente mientras continuaba comiendo. Chris, ¿por qué lo dices? Cuestionó con un tono calmado mientras veía de reojo a su compañero pero sin llegar a voltear su rostro, notando la expresión de calma que poseía el pelinegro. Gyomei. Desde que te conocí ese día siempre he sentido que eres alguien impulsivo, pensé que no merecías un título como pilar, pero has hecho cambiar mi opinión hacia ti en estos últimos días. Comentó con sinceridad y indicando que era de esos pilares que estaban en desacuerdo el día del nombramiento del pelirrojo, el cual escuchó en silencio ya que sabía perfectamente que el pelinegro no lo aceptó en ese momento gracias a su Aki. Chris. ¿Y puedo preguntar qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó aún más curioso que antes ya que ni el pelirrojo podía negar que ahora su compañero se comportaba mucho más amable que el primer día que llegó a la montaña. Siendo en ese entonces un comportamiento más formal entre camaradas del mismo rango, pero ahora ambos pilares estaban disfrutando de un desayuno mientras hablaban cómodamente. Gyomei. En estos últimos días he sido capaz de sentir lo dedicado que eres, pero no solo contigo mismo, sino que también con las demás personas. Respondió con tranquilidad a un ritmo lento pero suficiente para que el pelirrojo no saltara por alto ni una sola palabra, de igual manera sorprendiendo al pilar carmesí por las palabras de su compañero. Chris. ¿Eh? ¿Desde cuándo? Pero no sentí tu preguntó con sorpresa pero sus propias palabras le acababan de confirmar que el pelinegro no mentía, después de todo hubo ocasiones en el que el pelirrojo no fue capaz de sentir la presencia del pelinegro. Siendo algo impensable por la gran presencia que el pelinegro liberaba, pero lo que terminó de confirmarle las sospechas a Chris fue al notar como de repente y delante suya el pelinegro acababa de borrar por completo su presencia. Si no fuera porque tenía a un lado al pilar de la roca, Chris pensaría que estaba solo en ese momento. Chris, ¿cómo puedes borrar tu presencia? Preguntó estupefacto al no ser capaz de notar la presencia de su compañero, el cual ahora tenía una pequeña sonrisa en su rostro, haciendo que la presencia del pelinegro volviera a estar presente. Gyomei. No solo he presenciado tu comportamiento, también he sido capaz de entender mejor cómo funciona tu Aki, puedo atreverme a decir que tu Aki es una manifestación de tu espíritu, ¿me equivoco? Explicó con calma para seguidamente lanzar una pregunta que el pelirrojo no pudo negar, después de todo Gyomei acababa de entender el origen del Aki. El silencio en el lugar fue más que suficiente para el pilar de la roca, el cual tomó el silencio como una respuesta afirmativa a su pregunta. Gyomei. Apenas he conocido en mi vida a personas que eran capaces de controlar su espíritu, pero tú puedes manifestarlo para pelear y intimidar, fue fácil llegar a deducir que si mantenía mi espíritu y emociones apagadas podría ocultarme de ti. Explico todo lo que sabía siendo bastante correcto ya que después de todo el Aki era una manifestación del espíritu de una persona, algo que solo era capaz de usar Chris gracias a la bendición del dios que le trajo a ese mundo. Sin duda alguna ahora el pelirrojo no sabía qué pensar, la brecha que lo separaba de su compañero ya era grande por sí sola, pero ahora que Chris sabía que Gyomei era capaz de entender las bases de su Aki hizo que comprendiera mejor todo. No solo era peor en el manejo de su arma, sino que también espiritualmente el pelinegro lo superaba a tal punto que podía evadir su Aki de observación. Por suerte para el pelirrojo aún había un pequeño dato que el pelinegro no sabía o tenía en mente, y esa era la manera de evadir su visión. Ya que si Gyomei en algún momento se atrevía a mantener sus emociones y espíritu a raya, sería capaz de evitar al 100% la visión futura del pelirrojo. Después de todo la visión futura solo funcionaba contra personas que pensaban a la hora de pelear, si alguien mantenía su mente en blanco la visión futura no funcionaría. Chris. Creo que ahora sin duda puedo decir que no puedo vencerte. Respondió con una pequeña risa por media de sus palabras, algo que fue escuchado sin problemas por el pilar de la roca quien volteó su rostro en dirección del pelirrojo. Gyomei.
¿Te estás rindiendo? Preguntó con neutralidad esperando ahora una respuesta del pelirrojo, quien negó con su cabeza, pero no tardó en responder al saber que su compañero no podría ver su gesto. Chris. No, pero apenas soy capaz de acercarme a ti, cada vez que peleamos te adelantas más y más a mis movimientos, si esto sigue así ya no podré hacer nada. Explicó su punto de vista con un rostro algo triste por la desventaja que poseía el pelirrojo ante su compañero, el cual no cambió su expresión mientras escuchaba las palabras del pelirrojo. Gyomei. ¿Alguna vez pensaste en pelear como tú quieres? Volvió a preguntar mientras mantenía su rostro aún volteado en dirección de su compañero, pero el pelirrojo parecía confundido por esas últimas palabras de Gyomei. Chris. ¿A qué te refieres? Estoy peleando en serio y mis posturas no sirven de nada, además también ya he probado a usar mis puños y tampoco sirve de nada. Respondió con una más que clara confusión en sus palabras, tal y como dijo el pelirrojo, ya había probado a usar las posturas de su aliento, además de sus puños o alguna patada recubiertos de haki. Pero ninguno por sí solo llegó a ser efectivo contra Gyomei, siempre lograba contraatacar y golpear al pelirrojo. Gyomei. Joven Kamado, según tengo entendido has visto varios estilos de pelea del resto de los pilares en los últimos meses, ¿me podrías decir qué tienen en común? Comentó y volvió a preguntar por tercera vez, lo que hizo que la atención del pelirrojo ahora se centrara en la pregunta, empezando así a recordar los estilos de pelea de los pilares con lo que interactuó. Ya sea, Mitsuri, Hiyu, Sanemi, Kyojuro, Tengen y Gyomei, pero había un problema con esos pilares y el pelirrojo lo sabía bien. Chris. Pues no sabría cómo responder, cada uno tiene un estilo diferente, Mitsuri pelea con su Nichirin pero parece más un látigo, Kyojuro pelea con mucha sensatez pero con fuerza, Hiyu se deja llevar por sus movimientos, Sanemi es mucho más agresivo, Tengen usa sus Nichirin de manera muy peculiar, y por último tu estilo es más fuerte pero lento, sinceramente no tienen nada en común. Respondió con sinceridad dando su opinión de los distintos estilos de espada que cada pilar poseía, evitando hablar del de Shinobu ya que aún no la había visto pelear en persona. Pero la respuesta en vez de ganar una mueca negativa en el pilar de la roca ganó una sonrisa diminuta. Gyomei. Exactamente, ninguno de los pilares peleamos igual y eso es lo que nos hace únicos a cada uno, siempre usas tu aliento y tu haki por separado, ¿has pensado en usarlos al mismo tiempo? Respondió mientras señalaba por un segundo la mano del pelirrojo, para luego señalar su Nichirin. Al principio Chris no entendió a qué se refería su compañero. Ya que algunas veces ya había recubierto su Nichirin de haki de armadura y no había tenido una diferencia muy grande, pero al ver cómo su compañero señaló su mano y su Nichirin, Chris entendió ahora a qué se refería. Chris. Mi mano y mi Nichirin, creo que podría funcionar. Respondió con emoción por pensar en una oportunidad de poder usar su estilo de pelea básico de manera muy diferente a como lo había hecho hasta ahora. Gyomei. Entonces podemos empezar cuanto antes, ya hemos descansado lo suficiente. Informó mientras cerraba la caja de bento vacías y la envolvía de vuelta con el pañuelo, después de todo en el tiempo que ambos pilares estuvieron hablando estos mismos terminaron de comer. Chris. Claro. Afirmó mientras que de igual manera terminaba de volver de regreso a su bento, y así el entrenamiento fue retomado y seguido por varias horas más. En ese transcurso Chris empezó a pelear de manera muy peculiar, ya que ahora sostenía con su mano izquierda su Nichirin, mientras que con la derecha usaba su puño recuerto de haki. Un estilo de pelea que solo podía usar el pelirrojo gracias a la ventaja de su haki de armadura, y algo más impredecible para el pilar de la roca quien estuvo siendo presionado más que antes. Ya que a diferencia del entrenamiento mañanero donde Chris siempre usaba postura de su aliento, o los puños al desnudo ahora peleaba con los dos a la vez. Pero lo que hacía más difícil de intuir para el pelinegro el estilo de pelea de Chris, es que de vez en cuando cambiaba de posición su Nichirin a su mano derecha y viceversa. Lógicamente cuando el pelirrojo quería ejecutar una postura tenía que mantener sus dos manos en su Nichirin ya que era necesario para hacerlas correctamente. Las primeras horas sin dudas fueron las peores y las mejores para Chris, siendo donde más tuvo ventaja pero donde también tuvo que empezar a acostumbrarse a su nuevo estilo de pelea. Aunque Gyomei de vez en cuando retrocedía algún paso, no quitaba que aunque el pelirrojo tenía un nuevo estilo de pelea, no podía ser contraatacado por el pilar de la roca quien lo mandó a volar más de una vez.
Así siguió y siguió por unas cuantas horas el entrenamiento, para ser precisos un total de 5 horas y media, siendo así actualmente las 3 de la tarde. Pero en esta última hora Chris estaba presionando aún más a Gyomei, ya que aunque ambos pilares habían tomado distancia, el pilar de la roca estaba a solo 5 pasos de salir del área de fuego. Sin duda el pelirrojo estaba más cerca que nunca de sacar a su compañero del área, la adrenalina recorría todo su cuerpo de manera muy agresiva y Chris estaba dispuesto a terminar el encuentro en el próximo movimiento. Ningún pilar intercambió una sola palabra, solo se escuchó como el pilar carmesí empezó a correr contra el pilar de la roca, rápidamente Gyomei lanzó su cadena de forma horizontal hacia Chris, obligándolo a saltar en el acto, pero eso fue justo lo que quería conseguir Gyomei. Sin pensarlo dos veces elevó su brazo con la intención de elevar su cadena en el aire y golpear a Chris. Pero cuando elevó su brazo notó como algo estaba tirando de su cadena, algo que no le permitía recogerla de ninguna manera. Gyomei, ¿qué es esto? Algo metálico está atravesando la cadena. Pero no puede ser el joven Kamado, él está en el aire, no me digas que pensó en la posible razón que estaba atascado su cadena hasta que descubrió al responsable. Chris había clavado su Nichirin contra el suelo de manera horizontal atravesando la cadena del Gyomei. Gracias a su haki de armadura clavar su espada en el suelo fue fácil, ya que este mismo estaba más endurecido gracias a las cenizas del carbón que lo volvieron más resistentes. Tanto que Gyomei no podía sacar su cadena de un solo tirón por culpa del ángulo en el que ésta estaba clavada, y ahora mismo el pilar carmesí gracias a esa acción tenía al pilar de la roca desprotegido con solo su hacha, el cual apretó fuerte su agarre en su hacha, listo para atacar y obligar a retroceder a su compañero mientras intentaba recuperar su cadena. Chris, el cual estaba en el aire, empezó a caer en dirección de Gyomei, pero por la fuerza que este usó en el salto caería justo encima de su cabeza. El pelirrojo por su lado listo para atacar preparó su pie con haki de armadura, mientras que Gyomei al escuchar la presión del viento supo en qué dirección se aproximaba Chris, elevando así su mirada, pero aunque no podía verlo sabía que el pelirrojo caería en encima suya, preparando su hacha para lanzar un corte ascendente, el cual se llevó a cabo sin problema, aunque gracias a una maniobra en el aire Chris apoyó su pie en el hacha por un momento, pasando por un lado de esta y patando directamente en la parte inferior de la muñeca del pilar de la roca, golpeando con una patada sus venas y haciendo que su hacha fuera soltada al mismo tiempo que Gyomei daba un paso atrás ahora sin ningún arma. Mientras que Chris cayó al frente de este pisando nuevamente el carbón en llamas, que el pelirrojo no sintió gracias a la adrenalina que recorría todo su cuerpo. Ambos pilares ahora solo contaban con sus puños, empezando una pelea cuerpo a cuerpo entre ellos, pero el que llevaba la ventaja en ese encuentro era ni más ni menos que Chris. Por primera vez este tomó la ventaja gracias a su visión futura y sus puños recubiertos de haki, siendo más dolorosos que los puños de Gyomei que Chris podía esquivar sin problema. 2 pasos más fueron lo que el pelinegro dio, estando a tan solo 2 pasos más de salir del área de fuego y proclamar al pelirrojo como el ganador del encuentro. Pero aunque el encuentro podía haber acabado con Chris como el ganador de este mismo, las cosas no iban a ser tan sencillas ya que por culpa de la adrenalina el pelirrojo se adelantó en uno de sus movimientos. Fue más que suficiente como para darle una completa ventaja al pilar de la roca, quien no la desaprovechó, agarrando así al pelirrojo de su puño y haciendo girar fuera del área de fuego. Algo que sirvió para que el pilar de la roca pudiera recoger su hacha y liberar su cadena de la Nichirin del pelirrojo, tomando nuevamente su lugar en el centro del área mientras lanzaba la espada del pelirrojo fuera del área y a un lado del joven pilar, quien estaba en el suelo agotado ya que gracias a la adrenalina este dejó pasar el dolor de algunos golpes en el intercambio de puños con Gyomei, pero ahora ese dolor estaba llegando a él, observando de reojo como su Nichirin estaba a varios metros suya sobre el césped, mientras que Gyomei nuevamente estaba en el centro del área. Chris. Estuve tan cerca, ¿por qué soy tan idiota? Pensó frustrado mientras se sentaba sobre el césped cansado por ese último intercambio de puños y movimientos. El pelirrojo mientras se mantenía en el suelo escuchó unos pasos, volteando así su rostro y observando cómo Gyomei acababa de salir del área de fuego, el cual ahora tenía su arma recogida sobre su espalda. Chris, ¿qué ocurre? Preguntó aún cansado el joven pilar mientras observaba al pilar de la roca, el cual cambió la posición de sus manos haciendo nuevamente su clásico rezo. Gyomei,
Tu entrenamiento ha finalizado. Anunció con calma, sorprendiendo al pelirrojo, quien no se esperaba semejante anuncio de su compañero. Chris. Pero no conseguí sacarte del área, ¿acaso no, Ki? Intentó preguntar él porque el entrenamiento se había acabado, dejándose llevar por sus emociones, pero antes de que Chris pudiera decir una estupidez, el pilar de la roca lo interrumpió. Gyomei. Joven Kamado, ¿cuál era el objetivo de este entrenamiento? Preguntó con la intención de que el pelirrojo recordara la meta principal que tenía en su mente cuando empezó a entrenar con Gyomei. Chris. Quería mejorar mi aliento, y ya lo he hecho. Respondió al darse cuenta que la meta principal de su entrenamiento acababa de ser cumplida, algo que inconscientemente hizo que en rostro del joven pilar se marcara una sonrisa. Gyomei. Así es, estás listo para enfrentar Shinazugawa, pero no podemos seguir entrenando, esta noche ambos debemos cumplir con nuestra labor como pilares, ambos estuvimos fuera de servicio por 2 días, debo patrullar la zona que me fue asignada y tú deberías hacer lo mismo esta noche. Recordó uno de los trabajos principales de los pilares, algo que incluso el pelirrojo había olvidado esos últimos días al estar enfocado en su entrenamiento. Chris. Tienes razón, debería recoger mis cosas e irme cuanto antes, también descuide mi finca y debería hacer limpieza antes de esta noche. Comentó mientras se levantaba del suelo para seguido rascarse la nuca, algo nervioso por su descuido en esos últimos días, ganando así un asentimiento del pilar de la roca. Gyomei. Antes de irte puedes tomar este bento que guarde, ya es la hora de comer y no me gustaría que te fueras con el estómago vacío, si quieres puedes comértelo ahora o más tarde, pero deberías ir también a despedirte del joven Suki, parece que se hicieron buenos amigos. Comentó mientras recogía los 2 bentos vacíos, al mismo tiempo que mostraba un tercero el cual el pelinegro nombró con anterioridad. Pero no fue hasta ahora que lo dejó sobre el tronco caído, al mismo tiempo que le proponía a su compañero despedirse de su amigo rubio. Chris. Gracias, lo tomaré en cuenta. Agradeció mientras recogía su Nichirin del suelo y la envainaba, el pelinegro por su lado dio otro asentimiento y caminó fuera del claro mientras que Chris empezó a recoger su aori y calzado. Una vez ya listo, el pelirrojo recogió el bento y empezó la búsqueda del rubio, al cual fue fácil de localizar gracias al haki de observación. Con la presencia ya visualizada, Chris empezó a caminar en su dirección, recorriendo por unos minutos el bosque de la montaña en silencio hasta que el pelirrojo llegó a la localización de su compañero. Pero cuando Yamato entró en el campo de observación de Chris, este mismo detuvo su paso quedando atrás de un arbusto mientras veía al rubio levantando los troncos como el día anterior. Yamato por su aspecto se notaba el gran esfuerzo que estaba haciendo, ya sea por el sudor que estaba resbalando por su rostro como las sentadillas que apenas ya era capaz de hacer. Genya. Vamos, aún te quedan 7 más. A este ritmo se hará de noche. Exclamó desde un lado algo apartado del rubio para no molestarlo, pero Yamato apenas podía seguir flexionando sus piernas y las palabras del pelinegro no parecían funcionar. Genya por su lado se mantuvo de brazos cruzados y con una mirada seria que se centraba en el rubio, pero esa mirada fue desviada hacia un lado cuando escuchó el sonido de unos arbustos moviéndose. Observando así como el pilar carmesí acababa de llegar al lugar de entrenamiento del cazador rubio, aunque Yamato no notó la presencia de Chris al estar demasiado concentrado en su entrenamiento. Genya. ¿Qué haces aquí? Preguntó con neutralidad y algo de desinterés hacia la presencia del pelirrojo, el cual por su lado solo tenía una pequeña sonrisa mientras terminaba de cruzar el arbusto. Pero a diferencia del sonido del arbusto, las palabras del pelinegro sí fueron escuchadas por el rubio, volteando así también su mirada para observar al pelirrojo. Chris. Mi entrenamiento con Gyomei ha terminado, así que he venido a despedirme. Anunció sorprendiendo más al pelinegro que al rubio, ya que Genya sí estaba al corriente del tercer entrenamiento del pelirrojo y en qué consistía. Pero el rubio tampoco pudo evitar alarmarse por la noticia, ya que sabía que a partir de ahora estaría solo para terminar su entrenamiento. Genya. Lograste terminar el tercer paso. ¿Pero cómo? El maestro Gyomei es demasiado fuerte. Exclamó sorprendido por la repentina noticia, pero la sorpresa del pelinegro fue sustituida por confusión al ver cómo el pelirrojo negó con su cabeza. Chris.
No pude terminar el tercer paso, pero sí he completado mi objetivo principal por el que empecé este entrenamiento, por lo tanto Gyomei y yo hemos decidido terminar el entrenamiento. Después de todo ambos debemos cumplir nuestras labores como pilares, y ya hemos estado fuera de servicio por demasiado tiempo. Aclaro todo lo acontecido y la razón principal por el que el entrenamiento se terminó, siendo una respuesta más entendible y lógica para el pelinegro. Yamato. ¿Entonces ya te vas? Preguntó con un tono triste mientras mantenía aún los tronos sobre su espalda, ganando un asentimiento del pilar carmesí quien se mantuvo calmado. Chris. Así es, estos días fueron bastante entretenidos pero ya debo irme, pero no te preocupes seguramente nos veamos en alguna misión, y Genya, respondió y calmó al rubio con su respuesta para seguidamente llamar al pelinegro, quien fijó su mirada de vuelta en el pelirrojo con algo de curiosidad. Chris. Espero que puedas superar la selección final, me gustaría ver con mis propios ojos el tipo de cazador de demonios que lograras ser. Comentó con un tono amable sorprendiendo un poco al pelinegro por las repentinas y amables palabras de su futuro compañero, pero respondiendo a este con un bufido. Genya. Como tú digas, no pienso morir en la selección final, ahora si ya has terminado, lárgate, y Tutsuki termina ahora o no comerás. Respondió mientras volvía a cruzar sus brazos para empezar a ordenar al rubio, el cual de igual manera empezó a continuar con sus sentadillas. Chris por su lado al ver cómo retomaban el entrenamiento y al no querer molestar o mejor dicho interrumpir más el entrenamiento se fue en silencio del lugar. Emprendiendo así su camino hasta la entrada que cruzó el primer día en el cual llegó a la montaña, empezando así a descender esta a un paso tranquilo. El recorrido al igual que la primera vez en la que el pelirrojo ascendió por la montaña fue tranquilo y silencioso, hasta que después de unos minutos Chris logró salir del bosque y de la montaña al mismo tiempo. Logrando visualizar a unos pocos metros de distancia las calles del pueblo que estaba cerca de la montaña, Chris continuó su camino entrando en estas mismas calles. Observando así como las diferentes personas hacían sus vidas ya sea caminando por las calles, o otra vendiendo diferentes productos en sus tiendas. Chris. Solo he pasado 3 días fuera de la civilización y ya se me había olvidado cómo se sentía. Pensó para sí de manera divertida al ver lo inmerso que estuvo en su entrenamiento, llegando a tal punto de inmersión como para lograr olvidar cómo se sentía caminar por las calles de un pueblo. Pero mientras Chris caminaba hacia su casa su atención se centró en una persona que estaba caminando por las calles, para ser más exactos una mujer. Una mujer con la que el pelirrojo no se había visto o encontrado en meses, sin dudas al tenerla tan cerca suya Chris no iba a desperdiciar la oportunidad de hablar con ella. Y por lo tanto rápidamente aceleró su paso para acercarse a esa mujer, pero al ver y sentir que aún no había sentido su presencia el pelirrojo decidió llamar. Chris. Shinobu. Llamo a la cazadora pelimorada y a la actual pilar del insecto, cuando la misma pelimorada escuchó el llamado volteó al parecer no reconociendo la voz de la persona. Pero no fue hasta que pudo divisar al responsable ahora sí reconociendo a este mismo, observando cómo su compañero pelirrojo se estaba acercando a su posición. Aunque no fue hasta que Chris quedó a unos pocos metros de distancia, donde la pelimorada ahora sí decidió responder. Shinobu. Hola Kamado, ¿querías algo? Preguntó con su clásica sonrisa en su rostro y su tono amable de igual manera presente en la cazadora de demonios, ocultando así la incomodidad que sentía al frente del pelirrojo y que de igual manera pudo sentir perfectamente Chris. Chris. Bueno, hace tiempo que no hablamos y no sabía nada de ti desde ese día. Explicó mientras ponía una de sus manos sobre su nuca al mismo tiempo que volteó su mirada nervioso a un lado, cortando el contacto visual con su compañera. Shinobu. Podías haber visitado la finca de las mariposas. Respondió con algo de nervios también mientras que de igual manera volteó su mirada a un lado, respondiendo así con lo primero que se le vino a la mente. Sin duda alguna la relación entre ambos pilares con solo las primeras palabras se veía más que tensa, algo que el pelirrojo sentía de sobre gracias a su haki de observación. Chris. No quería molestarte, además no creo que sea casualidad que no nos hayamos encontrado por más de 5 meses, incluso le pregunté a Oyakata-sama de tu estado y cuando escuché que estabas bien pensé que no querías hablar conmigo. Comentó su punto de vista mientras volteaba de nuevo su mirada al frente, aunque se mantuvo agachada aún sin ser capaz de observar a la pelimorada.
La cual al escuchar las palabras de Chris no supo cómo responder, y el silencio sumado con el sentimiento de inseguridad que estaba sintiendo la pelimorada era más que suficiente para que el pelirrojo entendiera que tenía razón. Chris, al haber confirmado sus sospechas, provocó que de igual manera se sintiera peor que antes al saber que era directamente su culpa. Chris, creo que fue una mala idea hablar ahora, será mejor que me vaya. Informó con un tono apagado mientras rodeaba a la pelimorada, quien no se molestó en hacer contacto visual con su compañero, escuchando así como este mismo la rodeaba para pasar de largo. En ese momento varios sentimientos surgieron en la pelimorada, decepción, frustración, molestia eran algunos de estos, pero ninguno fue dirigido hacia el pelirrojo sino que fueron a sí misma. Haciendo que como respuesta a sus propios sentimientos, apretara sus propios puños con frustración, y antes de que se alejara más el pelirrojo, rápidamente Shinobu se volteó y agarró la muñeca de su compañero deteniéndolo en seco. Chris sorprendido volteó para ver a la pelimorada, observando cómo ésta ahora lo estaba viendo directamente con una mirada triste pero sincera. Shinobu, te diré todo, ¿estarías dispuesto a escucharme? Preguntó con un tono triste mientras que su sonrisa ahora ya no estaba presente en su rostro, dejando de lado su máscara para mostrarle sus verdaderos sentimientos y emociones al pelirrojo. Chris, el cual mantenía una mirada neutral por lo ocurrido hace unos segundos, suavizó su mirada y asintió ahora con una pequeña pero amable sonrisa. Chris, vayamos a un sitio más tranquilo, cualquiera que pase por aquí podría escucharnos. Propuso mientras observaba de reojo la calle que aunque estaba mayormente vacía, contaba únicamente con algunos aldeanos del pueblo que estaban a una distancia moderada. Era muy probable que si ambos pilares hablaban en un tono bajo nadie los escuchara, pero como actualmente la pelimorada acababa de dar un paso muy importante, el pelirrojo prefería tomar precaución para que no los interrumpieran. Y así en silencio ambos pilares caminaron por las calles con el objetivo de encontrar un lugar donde pudiera hablar plácidamente. Ese lugar no tardó en aparecer ya que después de casi 5 minutos caminando Shinobu pudo divisar un lugar perfecto. Shinobu, ahí debería estar bien, ¿no crees? Propuso mientras señalaba un puesto de dangos el cual estaba algo alejado del pueblo. Este tipo de tiendas más alejadas de su pueblo estaban pensadas para aquellos viajeros que recién llegaban al pueblo. Por lo que era un lugar perfecto para tener una conversación más privada ya que apenas habría gente caminando por ese lugar. Chris, claro, vamos. Afirmó de manera positiva y como tal ambos pilares caminaron hacia uno de los asientos que había en el exterior de la tienda, un lugar ideal para disfrutar de la comida que habías pedido. Una vez tanto la pelimorada como el pelirrojo tomaron asiento, el silencio no tardó en hacerse presente. Shinobu, aunque fue la persona que propuso la idea para hablar, no sabía por dónde empezar al tener demasiadas cosas en mente. El tiempo en el que la pelimorada guardó silencio mientras pensaba por dónde empezar se extendió por unos minutos, tanto que incluso la propietaria del lugar salió a recibir a ambos pilares. Esta era una mujer que a simple vista parecía estar en sus 40, la mujer a un paso tranquilo y con una sonrisa amable en su rostro se acercó donde estaban ambos pilares sentados. Mujer, ¿qué desean tomar? Preguntó con amabilidad mientras observaba al dúo de cazadores. La pelimorada por su lado estaba tan inmersa en sus pensamientos que no notó la presencia de la mujer a diferencia del pelirrojo quien estaba esperando en silencio. Chris, tomaremos unos dangos y un té gracias. Agradeció a la mujer mientras le indicaba lo pedido, de igual manera decidiendo lo que iban a tomar sin contar con la opinión de la pelimorada, la cual aún con las últimas palabras del pelirrojo seguía distraída. La mujer al escuchar el pedido asintió con su sonrisa aún presente, regresando así al interior de la tienda, dejando a ambos pilares solos nuevamente. El pelirrojo por su lado, al ver que su compañera aún no estaba del todo segura, apoyó una de sus manos sobre el hombro de la pelimorada. Ahora sí logrando conseguir su atención ya que Shinobu se sobresaltó un poco al sentir el contacto físico de su compañero. Chris, Shinobu, ¿estás segura de que quieres hablar? No me importa esperar un tiempo, intentó razonar con su compañera para que no se forzara a hablar de algo de lo que aún no estaba lista, pero antes de poder lograr terminar su frase vio como la pelimorada negó rápidamente con su cabeza. Shinobu, estoy bien, pero hay tantas cosas de las que quiero hablar contigo, que se me hace muy difícil pensar por dónde empezar.
Explicó su punto de vista, el cual con solo las palabras ya daba a entender que la pelimorada se encontraba en un dilema moral, algo en lo cual el pelirrojo no llegó a pensar en su momento. Chris, ¿por qué no empiezas desde el principio? Dime, ¿por qué me has estado evitando? Lanzó su pregunta, y la cual la pelimorada debía responder para empezar a aclarar toda la confusión que tenía encima, pero aunque era una pregunta difícil de responder. A diferencia de todas las que tenía en la cabeza, por el comportamiento que había tenido Shinobu, Chris pensaba que sería la pregunta más sencilla y la primera que podría aclarar. La pelimorada por su lado, al escuchar la pregunta, dudó en responder por un segundo, ya que debía escoger bien las palabras para no empeorar la situación. Pero gracias a que Chris no tenía especialmente prisa, le dio tiempo para tomar unos segundos en pensar la respuesta adecuada. Shinobu. Es porque soy débil. Respondió después de soltar un suspiro mientras agachaba su mirada sin ser capaz de ver directamente al pelirrojo, el cual ahora más que nunca parecía confundido. Chris. Shinobu, no te ofendas, pero yo no pienso que seas débil. ¿Qué es lo que te hizo pensar así? Comentó, aún confundido por la respuesta de su compañera, queriendo ahora tener una respuesta más clara y precisa de su anterior pregunta. Shinobu. Es verdad, tú has sido capaz de tomar una decisión difícil, a diferencia de mí, que sigo sin ser capaz de tomar una decisión por mi cuenta. Explicó aún con ese tono apagado y triste, mientras que un recuerdo llegaba a su mente, un recuerdo de hace meses donde se podía ver un cuervo Kasuga y entrenado por la ventana de la oficina de Shinobu. Este mismo cuervo llevaba consigo una carta atada en una de sus patas, una carta que la pelimorada desató y leyó. Esa carta contenía todo un informe sobre el Aki del pelirrojo. De igual manera explicaba el por qué esa información había sido mandada por Oyakata al resto de los pilares, y lo más importante, el por qué debía ser mantenida en secreto. En ese recuerdo de Shinobu, una vez la pelimorada terminó de leer la carta, se podía ver un rostro de sorpresa en ella, seguido de unas palabras. Shinobu. ¿Con que al final lo hiciste? Fue lo único que se pudo escuchar en ese recuerdo antes de que la pelimorada volviera en sí, gracias al pelirrojo, quien decidió hablar. Chris. Que no hayas sido capaz de tomar una decisión no significa que seas débil. Indicó, atrayendo de vuelta la mirada de su compañera, con la que ahora volvió a hacer contacto visual. Shinobu parecía intrigada por las palabras del pelirrojo, limitándose así a escucharlo en silencio. Chris. Mi padre me lo dijo alguna vez, no debes tener miedo a pedir ayuda, somos humanos y no podemos solucionar todo por nuestra cuenta, por eso no debes tener miedo a pedir ayuda a otra persona, estoy seguro que habrá alguien que esté dispuesto a ayudar. Respondió mientras recordaba unas viejas palabras que Tanjiro le dijo alguna vez a Chris, unas palabras que sin duda llegaron a tocar a la pelimorada y la cual ahora nuevamente no sabía cómo responder. Pero esta vez no era por culpa de sus propias inseguridades, sino por la decisión de aceptar el consejo que acababa de recibir de su compañero. Agachando así nuevamente su mirada, pero esta vez no estaba triste, sino que pensativa, aunque ese mismo gesto esta vez no duró mucho tiempo. Chris por su lado retiró su mano del hombro de su compañera para seguidamente tomar una de las manos de Shinobu, haciendo que así nuevamente la mirada de la pelimorada se volviera a centrar en Chris. Chris. Shinobu, aunque no lo creas, tú y la mayoría de los pilares me ayudaron a tomar esa decisión, por eso mismo les estoy agradecido y no dudaré en ofrecerles mi ayuda. Ahora dime, ¿confías en mí? Comentó, lanzando su pregunta de seguido y haciendo que la pelimorada, a diferencia de otros momentos atrás, esta vez no dudó en responder. Shinobu. Mi hermana, cuando aún estaba viva, tenía un sueño, ella creía que los humanos y los demonios podían llegar a convivir juntos. Empezó a narrar su pasado con su hermana y sobre todo el sueño que Kanae llegó a tener. El pelirrojo, al escuchar a su compañera, la empezó a escuchar en silencio. Shinobu. Por momento creía que ese sueño podría lograrse gracias a que mi hermana nunca se rendía, siempre tenía una gran sonrisa y estaba dispuesta a ayudar a quien sea, ningún humano negaba su ayuda y pensé que algún demonio la aceptaría. Comento ahora la personalidad, amabilidad y lo desinteresada que era Kanae, sin duda una persona que cualquiera querría conocer o ver. Shinobu. Pero cuando murió a manos de un demonio supe que ese sueño no podía ser cumplido. Había ocasiones donde pensaba en seguir el sueño de mi hermana aún por más surrealista que fuera. Continuó hablando, narrando ahora la catástrofe que ocurrió por culpa de la tercera luna superior, quien rompió y machacó los sueños de Kanae y la esperanza de Shinobu hacia el sueño su hermana.
Shinobu. Y no creo que hubiera sido capaz de seguirlo, al menos hasta que me contaste tu historia, una demonio que no ataca a los humanos y puede protegerlos, una demonio que aún recuerda quién es Jeje. Continuó hablando ahora mientras soltaba una pequeña risa al escuchar la ironía que había entre Kanae y Chris. Kanae murió buscando un demonio con el que se pudiera convivir. Pero Chris encontró a un demonio así sin buscarlo, algo que a simple vista era frustrante e injustos. Shinobu. Es gracioso si lo piensas, ese si un demonio así hubiera aparecido cuando mi hermana estaba viva, quizás se habría sentido satisfecha con su sueño. Continuó hablando pero la voz de la pelimorada cada vez era más y más entrecortada, la pena empezaba a invadirla y las palabras cada vez se hacían más difíciles de sacar. Sin pensarlo dos veces Chris atrajo a Shinobu en un abrazo que la ayudaría a descargar esas emociones que sin duda la pelimorada dejó salir entre lágrimas. Shinobu. ¿Por qué el mundo esté tan injusto? Si Kanae hubiera, siguió hablando pero la pelimorada ya no pudo continuar más aceptando así el abrazo y dejando salir todas las lágrimas mientras retenía su llanto. Después de todo aún estaban en un lugar donde la propietaria de la tienda los pudiera escuchar y Shinobu no quería eso. Al final después de aproximadamente unos 5 minutos la pelimorada logró separarse del pelirrojo mientras secaba sus lágrimas con la manga de su uniforme. Shinobu. Gracias, parece que necesitaba esto. Comentó en un tono más tranquilo mientras agradecía al pelirrojo por su amabilidad a la hora de escucharla y consolarla por todo el peso que tenía encima. Chris. Bueno, creo que no somos muy diferentes, además ya estamos en paz, ¿no crees, jeje? Comentó y preguntó entre risas al recordar el momento de hace meses donde la pelimorada también lo consoló, aunque por esas mismas palabras Shinobu no dudó y golpeó con uno de sus puños el brazo del pelirrojo deteniendo su risa. Chris. Ouch, lo siento, no era el momento para eso. Se disculpó mientras fingía dolor ya que la fuerza de la pelimorada no llegaba al punto de ser dolorosa, por lo que solo fingió mientras se frotaba la parte golpeada con su mano. Shinobu. A veces eres un idiota, pero creo que ya he tomado una decisión. Respondió mientras hacía un puchero por las idioteces del pelirrojo, y así seguidamente la pelimorada anunció su respuesta indicando que ya se había decidido. Con solo esas palabras la atención del pelirrojo se centró al 100% en su compañera, esperando así por saber qué había decidido. Shinobu. Aunque sigo siendo una pilar y mi obligación es acabar con los demonios, aún quiero creer en el sueño de Kanae, por lo que puedes contar conmigo para apoyar a tu hermana. Anunció su decisión y lo que sin dudas animó al pilar carmesí al saber que ahora contaba con el apoyo de otro pilar, la emoción fue tan grande que el pelirrojo se dejó llevar envolviendo de vuelta a la pelimorada en un abrazo. Shinobu no pudo evitar sorprenderse por el repentino arrebato de su compañero, pero en vez de apartarlo al notar su emoción y alegría lo dejó estar, al menos hasta que Chris reaccionó. Dándose así cuenta de lo que estaba haciendo y en un rápido movimiento rompió el abrazo, tomando nuevamente distancia de su compañera. Chris. Lo siento, lo hice sin querer. Se disculpó en un tono nervioso al haber sido ahora consciente de sus emociones que no se molestó en controlar, la pelimorada por su lado solo pudo soltar una risita mientras que la sonrisa que tanto la caracterizaba volvía a aparecer en su rostro. Shinobu. Jeje, está bien, en tu situación yo también habría reaccionado igual. Comentó con un tono amable seguido de una pequeña risita mientras que Shinobu solo ocultó un poco su sonrisa con algunos de sus dedos. Por extraño que pareciera, desde el punto de vista del pilar carmesí las cosas ocurrieron diferentes, Chris no sabía el porqué pero a diferencia de otras ocasiones donde estuvo con Shinobu. Esta vez mientras veía la pequeña sonrisa de su compañera medio tapada por algunos de sus dedos, algo resonó dentro del pelirrojo, algo que hizo que sus mejillas empezaran a tomar un tono rosado. Sin darse cuenta el pelirrojo entró en un pequeño trance al ver el rostro divertido de Shinobu, pero no tardé en salir del trance por la sensación tan extraña que estaba sintiendo. El corazón del pelirrojo latía con más fuerza tanto que incluso su respiración se redujo un poco haciéndose más pesada, un sentimiento de nervios fue seguido de esa sensación. Sin duda alguna era algo que el pelirrojo jamás había sentido previamente en su vida actual, pero de igual manera era algo que le recordaba a su vida anterior ya que recordaba haber sentido lo mismo pero aún no era capaz de recordar exactamente qué era. Shinobu. Oye Kamado, ¿estás bien?
Preguntó curiosa una vez detuvo sus risas, sacando ahora al pelirrojo de sus pensamientos, el cual se alarmó ya que estaba tan distraído que el propio comentario de la pelimorada lo asustó un poco. Chris. Ese sí claro, solo estaba pensando en algunas cosas. Explicó con algunos nervios aún presentes en él, lo que aunque confundió más aún a la pelimorada antes de que pudiera preguntar alguien entró en escena. Mujer. Gracias por esperar, aquí tienen su pedido. Informó la mujer entrando a la conversación mientras llevaba sobre sus manos una bandeja que dejó entre los asientos de la pelimorada y el pelirrojo. Chris por su lado agradeció a la mujer y le pagó lo que costaban los dangos y el té que había pedido. La mujer una vez tuvo el dinero dejó a ambos pilares solo no sin antes despedirse con un disfruten de la comida. Shinobu. ¿Cuándo pediste esto? Preguntó dudosa al no haber estado consciente del momento en el que llegó la mujer previamente. El pelirrojo por su lado solo dejó salir una pequeña sonrisa mientras tomaba uno de los dangos. Chris. Bueno, antes estabas tan hundida en tus pensamientos que no te diste cuenta que esa mujer vino para preguntarnos si queríamos algo, así que me tomé la libertad de pedir algunos dulces, espero que no te moleste. Explico lo ocurrido ahora más tranquilo que antes ya que gracias a la intervención de la mujer en la conversación, ayudó a que el pelirrojo pudiera recobrar sus sentidos y calmarse. Shinobu. No me molesta, pero podías habérmelo dicho y al menos podía haber pagado la mitad. Respondió mientras que de igual manera tomaba uno de los dangos empezando así a comer los dulces y el té junto al pelirrojo. Después de ese momento sin duda esa opinión del pelirrojo fue más que agradable, ambos pilares aprovecharon y conversaron de algunas experiencias que habían tenido previamente en los últimos meses que no hablaron. Pero el que se llevó sin dudas el crédito de los momentos más alocados fue el pelirrojo, más aún cuando le contó a Shinobu sobre su entrenamiento con Tengen. Las peleas y la rivalidad que ahora tenía con Sanemi, el hobby que tenía con Mitsuri, las visitas a la residencia de los Rengoku o el último entrenamiento que tuvo con Gyomei en los últimos días. A diferencia de Shinobu quien a opinión suya solo había tenido que tratar a unos cuantos cazadores de demonios heridos, hacer algunas medicinas más y hacer sus patrullas nocturnas como cualquier otro pilar. Shinobu. Con que ahora puedes ver el futuro, mejoraste tu aliento y Mitsuri y tú sois grandes amigos. Nombró los últimos puntos seguidos de los primeros, nombrando así uno por uno todos los acontecimientos que vivió el Pilar Carmesí en solo 5 meses para asegurarse que escuchó bien todo. Chris. Sí, fueron unos meses muy únicos. Comentó no logrando encontrar exactamente las mejores palabras para describir todo lo que había vivido, ya que en cierta parte con las peleas de Sanemi y el entrenamiento de Gyomei en parte fue una tortura. Shinobu. Aún no soy capaz de entender cómo has podido influir tanto en el resto de los pilares, creo que tienes un don para ello. Comentó con su clásica sonrisa aún presente en su rostro, elogiando en cierta parte al pelirrojo por haber logrado que incluso otros pilares no habían hecho. Si se tuviera que decir uno se podría decir que fue Kyojuro, el cual con su espíritu amable y determinado ganó a la admiración de la mayoría de los pilares. Shinobu. Pero bueno, fue una conversación agradable aunque ahora debo de irme, no quiero dejar más tiempo a Aoi y el resto de las chicas haciendo todo el trabajo, si quieres podemos volver a conversar otro día. Propuso mientras se levantaba de su asiento una vez terminó de beber su té el cual dejó sobre la bandeja, el pelirrojo de igual manera se levantó de su asiento una vez terminó para despedir a su compañera. Chris. Está bien, pero espero que esta vez no te tome varios meses decidirte. Bromeó un poco ya que justamente la pelimorada el último día antes de que se dejaran de ver dijo que volverían a conversar. Shinobu solo dejó salir una sonrisa pero esta vez parecía mostrar que el comentario del pelirrojo le había hecho gracias. Ya que de igual manera la pelimorada también recordaba esas palabras que dijo meses atrás. Shinobu. No lo haré, es una promesa. Aseguró con un tono seguro en sus palabras ganando un asentimiento del pelirrojo, y sin decir mucho más ambos pilares se despidieron yendo cada uno por un lado. Después de ese momento Chris pudo regresar a su finca sin problemas, pero como aún tenía hambre decidió comer el bento que el pilar de la roca le entregó. Después de la comida el pelirrojo se centró en la limpieza ya que el polvo fue algo que no esperó en acumularse en la ausencia del joven pilar.
dándole tiempo de sobre para recoger y limpiar todo antes de la noche donde tuvo que hacer su patrulla, la cual fue una más tranquila que cualquier otra ya que no se presentó un demonio demasiado problemático. Y así después de esa noche el pelirrojo tomó un tiempo por la mañana para dormir y descansar por unas horas, y así la tarde llegó el Chris ahora se encontraba entrenando unos movimientos con su Nichirin. Al menos hasta que una presencia se hizo presente y cada vez se estaba acercando más a la finca del Pilar Carmesí, Chris al sentirla envainó su Nichirin y volteó hacia un lado de su jardín. Observando cómo el responsable de esa presencia se presentó enfrente suya, Shinazugawa Sanemi acababa de hacer acto de presencia en la finca de Chris y de igual manera enfrente suya. A diferencia de otros días Sanemi estaba más serio, el peliblanco no se hizo esperar y empezó a desenvainar su Nichirin al igual que Chris. Ambos pilares se miraron directamente a sus ojos, observando así Chris los ojos color grises del peliblanco los cuales mostraban seriedad y determinación. Mientras que Sanemi observó los ojos carmesí del pelirrojo que dieron un leve resplandor rojizo consecuencia del haki de observación. Sanemi. Parece que tomaste mi consejo en serio, tu postura ahora es diferente. Comentó con un tono de igual manera serio mientras veía cómo el pelirrojo sostenía su Nichirin con una mano, mientras que con la otra tenía su puño cerrado recubierto de haki. Chris. Sí, pero no fácil. Respondió de manera directa mientras posicionaba adecuadamente sus pies para tomar bien su postura de combate. Sanemi. Entonces veamos cuánto has mejorado. Respondió mostrando una clara emoción oculta tras sus palabras, pero algo que pudo sentir claramente el pelirrojo. Sin decir una sola palabra más ambos pilares tomaron impulso para seguidamente lanzarse el uno contra el otro chocando sus Nichirin. Fin del capítulo. Continuará, chao.